días a todos y a todas. Nuevamente estamos aquí presentes en su programa Diasa. En esta mañana revolucionaria. Saludos, hay desfile, cuídense. Hay desfile, no se queden atrapados. Bien, hoy escogimos para el día de hoy esta canción de Bonito. Y bueno, tiene un sentido porque el programa de hoy está ad hoc, tiene que ver con el proceso personal. El título de esta mañana, ¿no? Que tiene, justamente hablamos sobre el encuentro conmigo. Así es. Y el valor de ser acompañado, porque vamos a hablar de la terapia. Sí, ¿no? Así es. Y entonces, cuando tú vas a terapia, un poco es bonito, pero claro, empieza a aparecerte la vida bonita, sí, empiezas a acomodar la historia de manera bonita, sí, y empiezas a tener una mirada bonita, porque como dice la canción, qué bonito es vivir el presente, sí, qué bonito ver que la vida es un chiste, aunque tenga un triste final. Claro. Y bueno, quisimos y elegimos esta canción un poco para desterrar todos estos mitos y todas estas creencias que se tienen a partir de empezar a revisar la vida, ¿no? Así es. A partir nuestra historia, ¿no? A partir de que empezamos a procesar a través de un instrumento y de una estrategia que se llama proceso terapéutico. Así es. O acompañamiento terapéutico, intervención terapéutica. Porque fíjate qué curioso, hablamos de los temas, escogemos como temas ahí muy específicos, pero en realidad no hemos hablado de lo que es el proceso terapéutico. No nos hemos echado porras. ¿no? Estamos muy sencillas y humildes. Y bueno, en algún momento, fíjate, en un programa que estuvimos platicando y compartiendo con ustedes, fueron a estas habilidades para la vida y que tenía que ver, sí, con el autoconocimiento. Exacto. ¿No? Y sí, el autoconocimiento muchas veces se obtiene en un proceso terapéutico. El autoconocimiento tiene que ver con esta mirada hacia tu historia y la comprensión de las emociones con respecto a lo que nos ha pasado en nuestra vida, ¿no? Así es. A los eventos con los que cursamos en un momento, en fin, y que nos va dando información de nosotras mismas, de nosotras y de nosotros mismos, y que nos permite, obviamente, a través de esta comprensión y este autoconocimiento tomar mejores decisiones de vida. Sí, y fíjate que hay algo bien interesante porque al paso del tiempo se ha desmitificado muchísimo, afortunadamente, y se ha hecho cada vez más accesible, más cotidiano, más común el ir a terapia. Sí, ¿no? Fíjate, como con algunas personas ir a terapia o recibir solo los valientes van a terapia. Bueno, solo los valientes, pero sí, pero muchos dicen, bueno, ir a terapia está dentro de la canasta básica, porque sí, de verdad, sí, de verdad. Había de ser. ¿No? Y para otros dicen, no, ni que estuviera yo loco. Exacto. Entonces son los extremos con los que, pues, sí, extremos y creencias y mitos con las que hay que lidiar para entrar en un proceso terapéutico. Pero bueno, cada persona tiene su tiempo, tiene su ritmo y tiene sus eventos para elegir cuándo acompañarse de una mirada externa y de un profesional que puede, como dices tú, bien dices, acompañar. Y fíjese, es importante esto porque hay que entender que es verdaderamente imposible que uno solita, asuma como su verdad o su realidad o sus eventos o sus situaciones de una manera absoluta, intencional, solo con uno mismo. De ahí que por eso muchas veces decimos, está muy padre, por eso recomendamos libros, ¿no? Por eso hablamos de la experiencia intelectual, que es muy importante, pero que no es suficiente, ¿verdad, Marcela? Para cambiar una personalidad. Así es. O sea, aquí hay un tema bien interesante con pasar por la experiencia vivencial. Todo tratamiento psicoterapéutico, toda intervención, todo acompañamiento psicoterapéutico te tiene que dar y te va a dar
una experiencia vivencial, y esto es lo que favorece mucho el cambio en nuestra personalidad, en nuestra forma de relacionarnos, de llevarnos, porque lo que hacen los procesos vivenciales, los acompañamientos terapéuticos, como el que Marcia y yo manejamos, en que se manejan muchos colegas de otras índoles, es descifrar un poco cómo ese lenguaje inconsciente, esa dinámica inconsciente que nos acompaña también y que subyace, digamos que está como por debajo a lo que decimos y hacemos en apariencia conscientemente. ¿Sí? Así es. O sea, nuestros actos, nuestros sentires, nuestros pensares, nuestra forma de actuar tienen una relación, ¿no?, con lo que está ahí como acomodadito a nivel inconsciente. Y que el inconsciente, sí habría que hacerle como su apartadito al inconsciente. Así es. En general, casi todas las escuelas de psicología y los enfoques terapéuticos lo abordan y se maneja. Y tiene que ver justamente no con la inconsciencia o con la pérdida de la conciencia, sino con aquellos procesos que se vuelven complejos, ¿sí? Y que no nos podemos percatar de ellos como a simple vista y que sin embargo determinan nuestras acciones, ¿no? Hagan de cuenta que el inconsciente es como una capita, ¿no?, que nos envuelve y que se fue construyendo y constituyendo a lo largo de nuestra historia, pero sobre todo en los primeros años de nuestra historia, y que guarda, conserva, recrea aquellos asuntos y temas que tienen que ver con movimientos interrumpidos, con cuestiones en la vinculación, con nuestras figuras primarias de amor, que son papá y mamá, que tiene que ver también con el impacto y la impresión de algunos temas, de eventos de nuestra historia, ¿no? Importante, ¿no? Lo hemos visto cada vez más y lo hemos compartido en los talleres, en este último taller que estuvo la maestra Inga Larrón, el que tema, por cierto está en nuestra página. Está en nuestra página, véanla, acuérdense que somos Diasa, creo que ni nos presentamos, Marcela, de veras, arrancamos como chivas locas y no nos presentamos. Acuérdense que somos Diasa, terapia sistémica y constelaciones familiares para servir a usted, ¿no? Entonces, hablábamos de el impacto que tiene, por ejemplo, las pérdidas tempranas. Sí. Sí, o sea, lo vemos, ¿no? O sea, quien a veces solamente en lo consciente decimos, sí, yo perdí a mi papá cuando tenía 1 año o 5, ¿no? O mi mamá falleció 10 días después del parto, ¿no? Y estas cosas que dices, cuando lo dimensionamos y cuando lo trabajamos y vivencialmente lo colocamos dentro de un escenario terapéutico, ¿no? Observamos qué fuerte es esto. Así es, por ejemplo, en estas pérdidas tempranas que tú dices, cómo impactan en el presente de cada uno y cada una de nosotros. Es decir, como estos ejemplos que comentaste de, por ejemplo, una madre que muere en el parto o una madre que muere a unos días después de haber nacido, por supuesto que puede tener una influencia en el presente, siendo adultas, en términos de mucho miedo al embarazo, o fobias también, fobias o estados de ansiedad. Y esto es lo interesante porque justamente este inconsciente lo vamos a ver a través de los síntomas, ¿no? De cuando tenemos síntomas, de cuando tenemos eventos repetitivos, ¿no? Que también nos puede suceder mucho, ¿no? Duro y dale, nos caemos del mismo lado. Ya diría la canción, tropecé de nuevo y con la misma piedra, ¿no? Y yo siempre les digo a veces, y luego a veces hasta compramos nuestra piedrita, ¿no? Y me la atoro ahí enfrente y digo, ¡ay, me caí! ¿No? ¿Qué cosa me pasó? Sí, es como si los eventos en nuestra historia ayudaran a que nosotros, o facilitaran, no sé cómo ponerle el nombre, pero es ayudaran
a que nosotras o nosotros hiciéramos poco a poco una armadura, ¿no? Sí. Que nos va protegiendo de las emociones que son intensas, ¿no? Y que son las emociones primarias derivadas de un evento que puede ser muy doloroso, que puede ser muy traumático, que puede ser como muy frustrante. Y entonces vamos haciendo un caparazón. Luego en el encuadre, cuando ustedes, cada uno y cada una de ustedes elige iniciar un proceso terapéutico, pues obviamente lo eligen derivado de una necesidad también, sí, ¿no? De algo que me está sucediendo. Muchos sí, como el autoconocimiento, pero son los menos. Sí. Pero muchos y muchas de nosotras elegimos. Que debería ser lo más, ¿no, Marce? Debería ser lo más, pero sí, no como lo en es. esta cultura que a veces tenemos de hasta que ya estoy muy enferma, entonces voy al médico. Y a veces decimos, no se esperen, vayan a terapia, aunque no tengan el super síntoma, pero que a lo mejor dices, a veces me cacho que me sucede esto, ¿no? A veces me cacho que pues llevo 7 años, no tengo pareja, ¿no? Sí. O me diagnosticaron hace años. Por ejemplo, ahora me acabo de enterar de alguien que ¿no? Le acaban de diagnosticar diabetes a los 32 años. Y dices, caramba, ¿no? Y no es que la terapia te va a quitar la diabetes, no, pero te puede acompañar en este proceso. Entonces es como cultura de prevención, creo que es lo que estamos animando a que puedan mirar, que finalmente elegir un proceso terapéutico no solamente tiene sus impactos de prevención, sino también como afianzar y anclar este sentido de bienestar de las personas, ¿no? Así es. Entonces, porque, como venía yo diciendo, desarrollamos armaduras y entonces en todo proceso terapéutico, todo psicólogo, psicóloga, en la generalidad tendríamos que hacer un encuadre de inicio, compartiendo con ustedes qué es el proceso, cómo trabajamos cada uno, cuál es nuestra formación para acompañar. Y dentro de ese encuadre es pues hablar justamente de esta armadura que en un proceso terapéutico iremos fracturando o abriendo, deshaciendo, ¿no? Porque para hacer cosas distintas. Sí, porque fíjense, piénsenlo de esta manera y no crean que la armadura es como, qué mala onda, decidió cerrarse nomás porque sí. Todas las personas, y esto nos sucede a todos, requerimos cierto equilibrio entre lo físico y lo mental. Cuando se llegan a tener eventos en nuestra historia que en algún momento rebasan emocional o energéticamente este equilibrio, el inconsciente tiene esta capacidad de reprimir información. Y es lo que llamamos nosotros mecanismos de defensa. Lo niegas, lo bloqueas, lo desplazas, ¿qué más haces, Marce? ¿No? O sea, todas estas... Lo postergas. Lo conviertes a veces en un síntoma físico, ¿no? Entonces, desarrollo dermatitis atópicas, desarrollamos enfermedades tan características y tan de acuerdo a nuestra personalidad, no nos enfermamos de cualquier cosa. O sea, no es gratuito. Sí. Entonces, esta información que está reprimida y está en lo inconsciente, que está ahí como guardadita porque fue tan fuerte, digamos, ¿no? O sea, fue tan impactante, en un momento dado amenazó tanto el equilibrio, nuestra estructura psíquica, pues, que entonces la psique encuentra a través del inconsciente una forma como de resguardarla. Así para es. que no pueda pasar a la conciencia de manera directa, porque si pasa, la sentimos muy amenazante. Sí. Esto lo podemos entender, por ejemplo, en alguien que tiene una fobia a las arañas. Cuando dices, eres 80 veces más grande que esa araña, ¿sí? A menos que sea la araña patona, ¿no? Me aventé un chistín bobo. No, pero este miedo, que es, lo decimos así, ¿no? Es un miedo irracional, es un miedo porque de manera real y consciente no puede causarte ese daño.
pero la persona algo no puede expresar, que entonces lo coloca en la figura, lo proyecta en la figura de esa araña. Sí. En el camino terapéutico lo que vamos haciendo es ir encontrando como estos indicios, ¿no? De en qué momento, en qué circunstancia, bajo qué situación esto pudo haberse encapsulado, por así pensarlo, ¿no? E irlo liberando para que en este presente, porque ese es un tema importante, ¿no? En la terapia sistémica, por ejemplo, el tema es que esto, cómo se ve en el presente, porque si no nos quedamos regodeando el pasado. Así es. Y aguas con eso, ¿no? Sí, esto que tú estás diciendo, estamos hablando de los mecanismos defensivos o los mecanismos de defensa, que nuestra estructura psíquica hace uso, o sea, la mayoría lo usamos porque son parte de nuestra estructura psíquica. Y los mecanismos que le decimos defensivos, justamente como lo dice su palabra o como son nombrados, nos defienden ante una amenaza, lo que consideramos, no que sea necesariamente amenazante, pero lo que consideramos amenazante a nuestra estructura emocional. Exacto. Entonces, por ejemplo... que no tiene el impacto lo mismo para uno que para otro. Exacto. Entonces, por ejemplo, un mecanismo defensivo es la postergación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O que utilizamos la evitación, por ejemplo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una chica que está teniendo una relación de pareja tóxica, muy dependiente, ella es codependiente, vamos a poner ese ejemplo, y a toda costa y alrededor de ella hay personas que se percatan de los abusos de esta pareja, ella no lo ve. ¿Cómo es posible que ella no lo ve? Entonces, justamente ese es un mecanismo de negación, la negación, para no ver lo que a toda costa está visible. Para otros. Y entonces esto es para no mirar lo doloroso que pudiera ser una realidad de estar en una relación que le provoca un profundo dolor. Sí, ¿no? Y que también, fíjate, ahorita me acordaba, incluso la persona puede, entre comillas, estar consciente que esa relación no es buena, que es dañina, que es tóxica, que le duele, que le incomoda, y te dice, pero no puedo dejarlo. Y a veces cuando empezamos a revisar, a ver, ¿no? A hacer como todo este caminito, que además déjenme decirles es un proceso, por eso es tan importante entender que es imposible que una persona se asuma a sí misma como principio y fin de su revisión terapéutica, pues. Sí, el hecho de que esta experiencia se comparta con alguien más favorece mucho porque se establece justamente este diálogo, ¿no? Que va a ayudar a acompañar este diálogo, este ejercicio, esta dinámica, ¿no? Ahora los procesos grupales, híjole, se vuelven maravillosos, porque también en el compartir del otro está la capacidad de identificarme, por ejemplo, de algo que a veces no me lo hubiera planteado si no es que lo escucho en alguien más. Lo hemos visto muchas veces. Ese es el valor de la terapia grupal. De la terapia grupal también, ¿no? De otros como yo, que también estamos en esta valentía de ponernos diferentes en la vida. Es como escucharme en el otro. Es otra forma de trabajar y del autoconocimiento, y es otra forma de acomodarnos en grupo, que es una estrategia diferente, porque hay estrategias diferentes: la terapia individual, la terapia de grupo, la terapia de pareja, la terapia familiar. Son las modalidades. ¿No? Son las modalidades en las que podemos accesar a un proceso de autoconocimiento y de acompañamiento para acomodar y sanar, ¿no? Y porque además comprender que un poco este miedo, ¿no? Que encapsulamos, que guardamos, que lo convertimos en un mecanismo de defensa, y que puede ser miedo a la soledad, miedo al abandono, miedo a no poder, miedo a fracasar, miedo a triunfar incluso, en algún punto va a dificultar severamente que puedas profundizar en ti mismo.
¿sí? Entonces, ese es el valor que tiene el acompañamiento, ¿sí? Así y es. esa es la valentía, pues, ¿no? Porque yo sé, a veces lo he escuchado personas que dicen, ¿yo por qué voy a ir a platicarle a alguien que ni conozco de mis cosas? Justo. Porque ese que no conoces, pero que tiene un entrenamiento profesional, porque estoy de acuerdo, no le vas a contar a cualquiera, pero es chistoso, a veces sí a cualquiera, ¿no? Sin menor idea de nada, le contamos y le abrimos nuestra alma y nos asustamos mucho de poder compartirlo con un especialista capacitado, al cual tú tienes todo el derecho de preguntarle, a ver, ¿cuáles son las herramientas que utilizas y dónde están los documentos que te avalan, ¿no? Porque eso así de que yo me entrené en la colina del más allá y llegaron las fuerzas mágicas y no, cuidado con eso, ¿no? Papelitos hablan, son importantes las formaciones, los entrenamientos, dónde, cuándo, cuánto tiempo tiene hacerlo, y eso da la confianza. Bien, pues vamos a hacer un corte y nos vamos a nuestra primera recomendación. Recuerde que somos DIASA, Terapia Sistémica y Constelaciones Familiares. Esta mañana, Radio Universidad en cabina, nuestro queridísimo Aarón, como siempre, apoyándonos. Película. Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, qué bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar, bonita la vida. Respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que seguir así no vale la pena, se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja la tierra, la vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece... La película para el recuerdo. Bien, pues para esta semana traemos una recomendación, bueno, tenemos la recomendación de la película. Es una película hermosísima, bellísima, está en el gusto de la mayoría de la gente, de las personas. La película se llama Mi Encuentro Conmigo. Está verdaderamente, a mí me encantó. A mí también. ¿No? Y bueno, esta película habla justamente de una persona, pues es asesor de imagen que llegado a un punto de su edad, ¿no? No lo cuentes toda. No la cuento, ¿no? Se ve obligado como... justamente como hacer un recuento en su vida, en su historia. A mirarse a sí mismo. Y se mete a su historia y a su infancia. Y se encuentra con ese niño que fue a los 8 años y se encuentra con esa historia, se encuentra con justo esos momentos que lo llevaron a este punto en el que es adulto, en el presente. Sí. Y bueno, empieza a encontrar sentido, las razones de sus costumbres, de sus hábitos, de sus preocupaciones, de sus alegrías, de sus evitaciones y de sus postergaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué el tema de no comprometerse? Hay un tema ahí y tiene su razón de ser. Y no le encuentra sentido y relación alguna hasta que no se echa un clavado a consigo mismo. Entonces, exacto, porque además a quien se le aparece es el mismo a sus 8 años. Así es. Y viene a caso de esto que veníamos hablando ahorita, ¿no? Así es. Y bueno, esta película fue estrenada, ya tiene algunos añitos, fue estrenada en el 2000 y su protagonista es Bruce Willis. Y de verdad hace una interpretación mágica, ¿no? Muy, muy, muy tierna y muy confrontadora como en algún momento puede representarnos ir a la terapia, como muy confrontadora la idea de ir a terapia. Bruce Willis es un buen ejemplo en esta cinta, ¿no? De esta
cerrazón que puede haber, ¿no? Sí, y justo esta parte defensiva. Esta parte de cerrazón tiene una razón de ser y tenía que ver con mucho dolor. Entonces, se las recomendamos. Es una película muy linda, es familiar. Y pues bueno, hay una parte en el que sí puedes sacar el Kleenex. Sí, ¿no? muchas. ¿No? Entonces, pues esta es nuestra recomendación para esta semana y continuamos. Así es. Y fíjate, me gustaría leerles una pequeña parte de un texto del libro del té, que se llama de Okakura Kakuso. Y me gusta mucho porque cuando estábamos pensando en este tema justo me vino esta reflexión que dice: al ofrecer a su bien querido la primera guirnalda, el hombre primario se elevó por encima de la condición de la bestia, saltando el obstáculo de su grosería física, devino humano, adquiriendo conciencia de la utilidad sutil de lo inútil, entró en los dominios del arte. Qué hermosa. Sí. Y me encantó porque es como cuando nos hicimos humanos, ¿no? Conforme nos hemos ido transformando, confirmando, ejerciendo como humanos, está la importancia de encontrarnos con nosotros mismos, de estar por encima de quizás estas reacciones nada más, o de estos impulsos, o de así lo hago yo y no sé por qué, ¿no? O sea, como decía aquí, nos elevamos de por encima de la condición de la bestia y saltamos el obstáculo de la grosería física para devenirnos humanos. Y entonces lo humano tiene que ver con el pensar, tiene que ver con el sentir, tiene que ver con el reflexionar, tiene que ver con la conciencia. Sí. ¿No? A ser consciente. Y también, ¿sabes con qué? Con este tema de la imperfección. Los humanos somos perfectamente imperfectos. Qué cosa tan contradictoria. Y en ese sentido, muchas de las personas que acuden también a un proceso terapéutico es resultado y derivado de un recuestionamiento personal de por qué las cosas no las está haciendo bien o como deberían de ser, sí, o como tendrían que ser. Y a la luz del diálogo con un acompañante psicoterapéutico, pues obviamente pueden entender así que es. no hay un parámetro de perfección o no hay un estándar de cómo tendrían que ser las cosas. Exacto. Sino las cosas y la vida son como son. Y ante eso, ¿tú qué vas a hacer? Exacto. Entonces, pues bueno, esto lo vas procesando. Y es parte de la condición humana. O sea, quien no piensa en sí mismo, ¿no? Quien no se revisa, quien no se checa, como dice esta frase, que está súper trillada, es muy buena, quien no sabe su historia está condenado a repetirla, pero a repetirla en lo menos lindo, pues, porque obviamente esto es lo que se quedó inconcluso, lo que se quedó trabado, lo que se quedó reprimido, lo que se quedó, ¿no? Como desvinculado, lo que se quedó, algo sucedió con eso. ¿Y cómo te das cuenta, no? Un poco es cuando nos empezamos a notar, ¿no? Que eso es como conciencia de... Algunos le llaman conciencia de enfermedad, otros le llaman conciencia de problema, ¿no? A mí no me gusta mucho la palabra enfermedad, pero sí me gusta como la conciencia de evento, ¿no? O conciencia de conducta, que es cuando te das cuenta que hay conductas o comportamientos inadecuados que tienes que no te son comprensibles, que dices, ¿por qué diantres reacciono así, no? ¿Por qué carajos grito tanto? ¿Por qué no puedo dejar de hacer esto, no? ¿Por qué me involucro una y otra vez con este mismo tipo de personas? ¿O por qué, no? O sea, cuando no podemos comprenderlo y además no podemos desprendernos de eso, ¿no? Dices, nomás no logro, pues, como mirar otro tipo de personas o como trabajar en otro tipo de lugar o relacionarme de otra forma o incluso conmigo mismo también, ¿no? Y ahí viene el tema de la sencillez de ser con uno mismo o la humildad con uno mismo y decir, ¿qué me está pasando?
¿Qué me está ocurriendo? No me entiendo. Porque cuando empezamos a hacer una serie de preguntas que nos llevan a la introspección, verdaderamente estamos tocando un punto de humildad donde nos estamos viendo como incapaces de tener el control o de tener como, el control de saber que lo que nos pasa ya lo tenemos bien sabido. Exacto. Y no hay cosas que están como no a la vista, están en el inconsciente. Pero no como están tan a la mano. Pero no están a la mano, y que un proceso terapéutico pueden ayudarte como a despejar toda como la paja que le pones, ¿no? Y encontrar el punto y las razones por los cuales nos comportamos de una u otra Exactamente. manera. Y que además es como esta parte en la que voy poniéndole, ahora sí, como diría la canción, nombre y apellido, pues, a lo que me pasa, ¿no? Sí. O sea, le voy dando sentido a estas cosas que me han ocasionado tanta insatisfacción en mi vida, o dolor, o tristeza, o frustración, o pena, porque podemos albergar muchos sentimientos en ese sentido. Y que además, fíjense, aquí la cosa importante es cómo estas cosas que me hacen sentir insatisfecha, que me hacen sentir con cosas como inadecuadas, como que no me hallo, como que no me acomodo, tienen también un impacto en el bloqueo de mis capacidades, ¿no? De mis habilidades, de mi potencial, y frenan mi poder estar distinto en la vida, pues. Así es. ¿No? Ese es como el punto más importante, porque habrá quien ame su dolor y su desgracia, ¿no? Y entonces, pues ahí anda arrastrando la cobija. Pero hay otros que dicen, ya me harté de arrastrar la cobija, pero no sé cómo levantarla, ¿no? Sí. O ya me harté de esta cobija, pero no sé si tirarla, mandarla a la lavandería, ¿no? ¿Qué chintroles hago con ella? Pues, ¿no? Sí. Ahí es cuando los terapeutas, pues jugamos un papel como bastante, importante en ese sentido, que tiene, pues eso, ¿no? Fomentar otra forma de vida. No es que vivas como viven todos, ¿eh? Ojo, los terapeutas no encuadramos, ¿no? Los terapeutas acompañamos a que tú mires desde un lugar mucho más consciente, vivencial, dinámico, ¿cuál es tu mejor lugar? Fíjate, cómo en la terapia se puede entender y comprender todas estas conductas adaptativas que tenemos ante la vida. Y una conducta que puede parecer como, no, vamos a ponerlo como inadecuada, sí. Puede ser una conducta adaptativa, y es la mejor manera que la persona está encontrando para ajustarse a su realidad. Entonces, por ejemplo, una conducta adaptativa puede ser inadecuada. Una conducta adaptativa inadecuada puede ser aquellas en los familiares donde hay un enfermo de cáncer y da la noticia, y la familia hace como una complicidad en el silencio, y el paciente no se entera qué es lo que verdaderamente tiene. Es una conducta adaptativa inadecuada, pero es adaptativa. O sea, se están adaptando a un proceso que puede ser profundamente doloroso, a un proceso que puede ser totalmente amenazante ante la pérdida de un miembro de la familia, y entonces el silencio es una conducta adaptativa que no ayuda, y que en procesos terapéuticos puedes ayudarte a entenderlos y hacerlo y afrontar las situaciones de otra manera. Bueno, entonces nos vamos con nuestra segunda recomendación. Vamos a hablar del libro. Recuerden que somos Diasa, recuerden que es muy valioso saber de uno mismo. Si no leo, me aburro. Recomiendas, Angélica, para esta semana? Es que tenemos frente a nosotros una escena verdaderamente linda, ¿no? De nuestro querido programador que nos lleva aquí al programarón, porque está cuidando a su sobrinita en un acto amoroso, y la logró dormir. Y es maravilloso los hombres que tienen estos brazos tan lindos, y mira, ya
se quedó ahí tranquilita y bonita, tiene brazos apapachadores. Oigan, le queremos recomendar un libro lindo, ligerito, bonito, que se llama Recuentos para Demián. Ajá. Recuentos para Demián del señor Jorge Bucay, editorial Océano. Y está muy lindos porque, bueno, los cuentos tienen una función terapéutica ahí como muy padre, muy divertida. Y también para este autor, para Bucay, pues tienen como este plus, digamos, un extrita por ahí muy padre, que tiene que ver con acompañar el proceso terapéutico. Entonces, la recomendación de este libro, pues va muy ad hoc justamente con lo que hoy estamos platicando. Quizás al ratito nos leamos uno de estos cuentecitos. Hay uno muy bueno que se llama El autorrechazo, y pues ahorita igual nos lo lanzamos, ¿no? Porque está intenso. Entonces, se los recomendamos ampliamente. Recuerden que no basta un libro para creer que estamos llevando nuestro proceso terapéutico, ¿no? Sí, justamente hay muchos libros de autoayuda que son excelentes, son muy buenos muy para bonitos, acompañarnos en procesos internos, internos e intensos. Y no está por demás como tenerlos en esta ayuda, incluso como parte de la estrategia terapéutica. Sí sugerimos la lectura de algunos libros, sí sugerimos la búsqueda de algunos artículos, y son un auxiliar, ¿no? Aunque recibir el proceso terapéutico para clarificar y para entender las emociones es mucho mejor estar en un proceso terapéutico. Sí, el proceso terapéutico es como Ítaca, esta ciudad de la Odisea, que decía que cuando el viaje emprendas hacia Ítaca, ruega porque se alarga la jornada, colmada de aventuras y experiencias, ¿no? Algunos dicen esta historia de Ulises y de su patria Ítaca es como una historia fantástica que refleja no otra cosa más que eso, la vida, ¿no? Llena de aventuras y peligros. Exacto. Entonces, pero también de sabores y de sinsabores. Exactamente, ¿no? Entonces lo interesante de esto, como en Ítaca, es el camino, a dónde vas, y lo que llevas y lo que logras y lo que te pasa durante esa travesía. No es solamente el punto al que llegas. El punto al que llegas está muy padre, es fabuloso, pero también es fabuloso, como diría aquí, la deslumbrante travesía. Así es, ¿no? Y todo el proceso de la vida, ¿no? Todo lo que puede darte, pues, ¿no? Y todo lo que hay junto con esto. Entonces, en ese sentido, el proceso de encontrarse con uno mismo, pues conlleva eso, ¿no? A que vamos a tener muchos movimientos a lo largo, ¿no? De quizás de este proceso para comprender cómo llegué hasta aquí, cómo llegué a esta forma de mi vida. Cada quien tiene un ritmo, ¿sí? A veces algunas propuestas terapéuticas dicen en 2 sesiones, en 3 sesiones, en 5 sesiones. Yo la verdad no me atrevería a ser tan arrogante para decir en cuántas alguien puede moverse. Podemos partir de un de un número determinado, como para que también la persona sepa el esfuerzo, el involucramiento que debe mostrar, ¿no? Y también como esto que decimos mucho, como ser más concisos, ¿no? Así es. Para en el tema que estamos queriendo abordar. Pero eso no significa que, que mágicamente en un determinado número de sesiones las cosas se van a mover. Porque fíjense, hay ¿cuánto tiempo te llevó estar así, ¿no? Hay un momento en el que cuando acudimos a un proceso terapéutico sabemos cuál es nuestro monotema. Cuando decimos monotema es ese tema justamente que es álgido en nuestra vida y que se repite una y otra vez. Pero bueno, sabemos como por dónde está el tema, y llegamos a la terapia y empezamos a hablar de una serie de cosas que nos pasaron en la semana, de una serie de cosas que hicimos, que nos inquietan, y justamente 5 minutos antes o 10 minutos antes dicen, y bueno,
¿Y qué pasaría? O me preocupa también esto y esto y esto, y justamente ese tema que es el álgido y es el... Lo dejas 5 minutos antes. Y eso es muy frecuente que pase, y tiene que ver también con esta manera en cómo postergamos, pero también es una conducta adaptativa en términos de que nos vamos acercando de a poquitos. Sí. ¿No? Porque para muchos puede ser muy fácil llegar con el tema totalmente abierto, pero también para otros el acercamiento sucesivo o progresivo, pues es parte puede ser muy amenazante, ¿no? Y pues es parte de la forma en la que pueden abordar las personas, y un profesional lo puede hacer visible para quitarle la ansiedad, ¿no? También de a ver, ¿no? Como tranquilo, lo vamos viendo, como, ¿no? Poco a poco me doy cuenta. O date cuenta, ¿no? que Date cuenta. lo estás dejando mucho hacia el final, ¿no? ¿Para qué necesitas? Incluso, fíjense, una pregunta que a veces es como tan sencilla, ¿no? Como cuando tú preguntas a un consultante, ¿y qué tema te trae aquí? ¿No? Y hay quien a veces hasta se recarga en el sillón y dice, oh, tantas cosas. Sí, empieza por una. Un terapeuta gestal te diría, ¿y cuál de todos te hace más figura? Por ejemplo, ¿no? Te hace más figura, te hace más sentido. Entonces eso te diría, porque cada psicólogo tiene una formación, y cada formación también tiene sus propias estrategias. Sus formas de abordar. ¿No? Y ninguna es mejor que otra, todas contribuyen. Y cada persona necesita ajustarse y sentirse acompañado y en confianza con quien va a abrir la intimidad, ¿no? Sí. Y en ese sentido, pues a la hora de estar frente al psicólogo por primera vez, anímense a preguntar, ¿no? ¿Qué les gustaría? ¿Cuál es su formación? Pregunten todo lo que para ustedes sea cualquier interrogante, y todo psicólogo tendría que responder. Y que les favorezca con ello ampliar su confianza. Así es. No confianza ciega, sino la confianza de que estoy con una persona que tiene experiencia en el manejo de temas como el mío. Y que también, si un día te topas con un terapeuta que te dice, yo no abordo estos temas, pero te puedo canalizar con alguien o te puedo sugerir, tómenlo realmente como un acto de profesionales. Un terapeuta profesional, un psicoterapeuta entrenado, trabajado y con experiencia, sabe y conoce sus límites, y sabe que tiene límites de temas que aborda y de temas que no aborda. Así es. Y eso no lo hace menos competente. A mí me da más miedo el que dice que ve de todo, ¿no? Porque dices, ¡ay, María mía! ¿No? ¿Cómo le haces, pues, no? Habiendo otros colegas a quienes podemos canalizar, y que podemos ver ambos por nuestro lado. A veces uno trabaja con colegas con quienes este mismo consultante lleva como 2 procesos, por ejemplo, porque ve 2 cosas diferentes. O la mamá que se queda en consulta con un terapeuta y lleva a su hijo con un terapeuta o una terapeuta. Es la colega. Colega especializada en niños, ¿no? Sí. Entonces, esto es muy válido, y es muy importante que ustedes se sientan cómodos de poder hacer esto, ¿no? Y de preguntar, oiga, ¿y tienes cédula profesional como psicólogo? Pues sí, aquí está, ¿no? Y la muestras, porque ahora te buscan creo que es la Red Nacional de Profesiones, algo así, me parece, y tienes un número y ahí tienes que aparecer, ¿no? Y fíjate, llegamos a un punto de cómo abordar al profesional de la psicología, como pues finalmente somos personas, somos humanos, y también pasamos por procesos de vida humanos también, y que por momentos a lo mejor no estamos tan listos para abordar, aún teniendo las capacidades, aún teniendo las habilidades. Sí. Probablemente en algún punto no podamos abordar ciertos temas por un proceso momentáneo de vida. Sí. Y los psicólogos también podemos decir, no puedo seguir con tu caso porque en este punto sustancialmente
y en este momento de mi vida no puedo acompañarte. Por ejemplo, la pérdida de alguien, ¿no? Sí. Entonces alguien puede venir a trabajar el duelo de un hijo y yo estoy pasando por un mismo proceso, pues está como más intenso, está como más complicado acompañarse así, ¿no? Aún y cuando el psicólogo pudiera estar en un proceso terapéutico, porque justo, queremos decirles que todo psicólogo y psicóloga está obligado necesariamente a revisar sus propios temas. Quien psicólogo que no va a terapia, pues no está tan acomodado sus temas y no sé si habrían de ver nuestras caras. Si se embarra, ¿no? Con los propios temas del consultante. Si se embarra o se funde y luego hacen unas transferencias que da pánico, ¿no? Sí, por favor, colegas. Fíjense, es bien curioso, pero en el proceso del autoconocimiento, los que nos metimos a esta profesión, ¿no? De acompañar a otros, tiene que ver en primera instancia con mi historia. Sí. ¿No? Por cierto, ahorita quiero hacer un paréntesis, las compañeras de los talleres del Instituto Sobelu, en enero van a traer un taller que es una cosa fregona sobre vocación, encontrando mi sentido, mi vocación, mi labor. Y esto justamente es una buena oportunidad para aquellos que, aunque ya tienen también una profesión, de pronto dicen, ¿qué hago aquí? ¿No? O sea, ¿para qué hice esto? Porque muchas veces nos metemos en profesiones que tienen como dinámica inconsciente ayudar a alguien en nuestro sistema. Y eso es lo que andamos recreando allá afuera. Y eso nos lleva a tener a veces también cierto tipo de consultantes, o que somos más atractivos para cierto tipo de consultantes. Entonces, como se darán cuenta, es un proceso humano, ¿sí? Es un proceso dialéctico de interacción, de relación, de muchas cosas. Y bueno, donde te van a pasar cosas, ¿no? Sí. Justo, entonces, hacemos un corte y nos vamos a la recomendación del cuento. Nos vamos más bien a la lectura del cuento. Vamos y venimos. Bueno. Sí, amiga. ¿Me cuentas un cuento? Ok, bueno, vamos a leer un cuento justamente del libro de Jorge Bucay, de Recuentos para Demián. No les voy a decir el título para que lo adivinen al final, pero ahí voy y me arranco con esto. Estaba allí desde el primer momento, en la adrenalina que circulaba por las venas de tus padres cuando hacían el amor para concebirte, y después en el fluido que tu madre bombeaba a tu pequeño corazón cuando todavía eras solo un pequeño parásito. Llegué a ti antes de que pudieras hablar, antes aún de que pudieras entender algo de lo que los otros te hablaban. Estaba ya cuando torpemente intentabas tus primeros pasos, ante la mirada burlona y divertida de todos, cuando estabas desprotegido y expuesto, cuando eras vulnerable y necesitado. Aparecía en tu vida de la mano del pensamiento mágico. Me acompañaban las supersticiones y los conjuros, los fetiches y los amuletos, las buenas formas, las costumbres y la tradición, tus maestros, tus hermanos y tus amigos. Antes de que supieras que yo existía, yo dividí tu alma en un mundo de luz y uno de oscuridad. Un mundo de lo que está bien y otro de lo que no está. Yo te traje tus sentimientos de vergüenza. Te mostré todo lo que hay en ti de defectuoso, de feo, de estúpido, de desagradable. Yo te colgué la etiqueta de diferente. Cuando te dije por primera vez al oído que algo no andaba del todo bien contigo. Existo desde antes de la conciencia, desde antes de la culpa, desde antes de la moralidad, desde los principios del tiempo, desde que Adán se avergonzó de su cuerpo al notar que estaba desnudo y lo cubrió. Soy el invitado no querido, el visitante no deseado, y sin embargo, soy el primero en llegar y el último en irme. Me he vuelto poderoso con el tiempo, escuchando los consejos de tus padres sobre cómo triunfar en la vida, observando los preceptos de tu religión que te dicen qué hacer y qué no hacer para poder ser aceptado por Dios en su seno. Sufriendo las bromas crueles de tus compañeros de colegio cuando se reían de tus dificultades y soportando las humillaciones de tus superiores, contemplando tu desgarbada imagen en el espejo y comparándola después con las de los exitosos que se muestran por televisión. Y ahora, por fin,
poderoso como soy, y por el simple hecho de ser mujer, negro, judío, homosexual, oriental, discapacitado, alto, pequeño, gordo, puedo transformarte en un montón de basura, en escoria, en un chivo expiatorio, en el responsable universal, en un maldito bastardo desechable. Generaciones y generaciones de hombres y mujeres me apoyan. No puedes librarte de mí. La pena que causo es tan insostenible que para soportarme deberías pasarme a tus hijos para que ellos me pasen a los suyos por los siglos de los siglos. Para ayudarte a ti y a tu descendencia me disfrazaré de perfeccionismo. La pena que te causo es tan intensa que querrás negarme, y para eso intentarás esconderme detrás de tus personajes, detrás de las drogas, detrás de tu lucha por el dinero, detrás de tu neurosis, detrás de tu sexualidad indiscriminada. Pero no importa lo que hagas, no importa dónde vayas, yo estaré allí, siempre allí, porque viajo contigo día y noche sin descanso, no límites. Yo soy la causa principal de la dependencia, de la posesividad, del esfuerzo, de la inmoralidad, del miedo, de la violencia, del crimen y de la locura. Yo te enseñé el miedo a ser rechazado y condicioné tu existencia a ese miedo. De mí dependes para seguir siendo esa persona buscada, deseada, aplaudida, gentil y agradable que hoy muestras a los otros. De mí dependes, porque yo soy el baúl en el que escondiste aquellas cosas más desagradables, más ridículas y menos deseables de ti. Gracias a mí, has aprendido a conformarte con lo que la vida te da, porque después de todo, cualquier cosa que vivas siempre será más de lo que crees que mereces. Has adivinado, ¿verdad? Soy el sentimiento de rechazo que sientes por ti mismo. Soy el sentimiento de rechazo que sientes por ti mismo. Recuerda nuestra historia. Todo empezó aquel día gris en que dejaste de decir orgulloso, yo soy. Y entre avergonzado y temeroso, bajaste la cabeza y cambiaste tus dichos y actitudes por un pensamiento. Yo debería ser. Ay, está hermosísimo. Este cuento viene en el libro que estamos recomendando. Así es. Fíjense cómo el cuento puede ayudar y ayudar también a esta posibilidad de, bueno, ok, me voy a echar una vuelta con el psicólogo. Bueno, oigan, ya estamos en nuestra recta final. Queremos recomendarle como parte del tema del programa que este fin de semana estamos arrancando ya el proceso de Raíces, que es un proceso de trabajo personal profundo en donde vas a encontrarte y en donde vas a entender la historia. Por favor, llámenos si alguien está interesado. Tiene una duración de 7 meses. Es un proceso personal, pues, breve, ¿no? De 7 meses, pero de un trabajo hermosísimamente profundo. Así es. Anímense, justamente hablando de este tema de conocerse, encontrarse con uno mismo, saber de uno. Esta es una oportunidad muy bonita, muy hermosa, muy cuidada, profesional, donde ustedes tendrán la oportunidad justamente de ser acompañados para manejar y enfrentar aquello que sea. Lo que sea, créanme, van a estar como bien cuidados de la mano de profesionales del Instituto de Estudios Superiores OVELU, y donde tendrán la oportunidad, pues, de hacer un cachito más a favor de su vida, pues, para estar en un gran y mejor bienestar. Un poco mejor, ¿verdad? Así es. Así es. Oigan, pues llámenos, por favor, a nuestros números. Angélica, ¿cuál es tu número? Al 951-171-7293. Y una servidora, Marcela Cervantes, 951-117-3125. Por favor, se nos acaban los lugares. Ya estamos por cerrar grupo. Sabadito empezamos. Sábado empezamos con gente súper profesional. Todos vienen del Instituto de Estudios Superiores OVELU. Bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Así es. ¿Qué te parece? Nos vamos con nuestra frase y nos despedimos para la siguiente semana. Frase mental, chicle mental de la semana. El chicle mental de la semana. Existen 3 tipos de personas. Aquellos que hacen que las cosas pasen, aquellas que ven las cosas mientras pasan y aquellas que no tienen la menor idea de lo que está pasando.
Esta frase es de Robert Anthony. Así es. Bueno, viene con todo. Saludos, nos vemos la próxima semana. Felices revoluciones, pero del alma. Cuide de su corazón y de los suyos. Chao. Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar, bonita la vida. Respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que seguir así no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja la tierra. La vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad cuando no suena mentira, bonita la amistad, bonita la risa, bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. La mañana, la casa, la samba, la tierra, la paz y la vida que pasa. Bonito, todo me parece bonito. Cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas el fin de semana. Bonita la gente que viene y que va, bonita la gente que no se detiene, bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da. Bonito porte, bonito Pere, bonita la rumba, bonito José, bonita la brisa que no tiene prisa, bonito este día, respira, respira. Bonita la gente cuando es de verdad, bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente. Bonita la gente que estuvo y no está bonito. Todo me parece bonito. Todo me parece bonito. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que se está cuando se está bonito. Qué bonito que se está. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que se está cuando se está bonito. Qué bonito que se está. Recuerden, solo se transforma quien aprende y solo aprende quien está dispuesto a transformarse. Sintoniza la próxima emisión de Diasa, Aprendizajes que Transforman.